Bienvenidos a este cuarto video BKS sobre Big Data Analytics en temas digitales. Recordemos que el objetivo de esta serie de videos es hacer demostraciones sobre algoritmos de minería de datos, Big Data Analytics, Machine Learning, aplicados particularmente a la generación de engagement con contenidos y aplicaciones publicados en páginas web. Para el ejemplo que hemos venido utilizando en todos estos videos y en los dos más que faltan aparte de este, estamos utilizando una empresa hipotética llamada Publicaciones XX, que es un periódico de distribución nacional cuyo objetivo es básicamente maximizar el engagement de consumo de contenidos y aplicaciones de su portal web. Es un periódico que se distribuye a nivel nacional de manera gratuita, pero el mayor tráfico se tiene desde la página web y claramente ahí hay una gran oportunidad de negocio en este mundo del marketing digital, en donde sabemos que la premisa número uno es que el contenido es rey. En el video de hoy vamos a estar hablando sobre Next Best Offer Content. El objetivo de cualquier sistema de decisión basado en datos de publicidad programática es generar al usuario que está metido en nuestra página web la siguiente mejor oferta de contenido para que se enganche con el sitio web y para que siga visitando y siga manteniéndose ahí. Soy Gabriel Contreras, CEO de Cinetic. Bienvenidos a este video. Muy bien, para el día de hoy vamos entonces a seguir una agenda. Esta agenda, grosso modo, vamos a estar hablando y haciendo un recuento de lo que hemos visto en la sesión 1, 2 y 3, muy rápido porque cada video hemos venido haciendo un resumen. Y hoy vamos a hablar de un algoritmo llamado Two-Stage, que es un algoritmo de aprendizaje supervisado que busca ajustar y predecir dos resultados al mismo tiempo. Cuando queremos predecir eventos que tienen una cara cualitativa y una cara cuantitativa al mismo tiempo. Y eso es justamente el engagement, un fenómeno bidimensional que tiene una parte cuantitativa y una parte cualitativa, y lo vamos a ver más adelante. En el capítulo 3 haremos una demostración en SAS Enterprise Miner, que como sabemos son, si bien Two-Stage es un algoritmo propio de Enterprise Miner, no es lo que llaman en IBM segmentación en dos fases, es realmente un algoritmo de aprendizaje supervisado propio de SAS, en donde básicamente lo que se hace es ajustar dos modelos simultáneamente, un modelo para predecir resultados cualitativos y otro para predecir resultados cuantitativos, y lo vamos a ver en breve. Finalmente haremos un recuento y comentarios generales. Entendamos un poco entonces nuestra metodología. Recordemos que en la sesión 1 analizamos con RFT los motivadores de consumo de contenidos y aplicaciones de nuestros activos analíticos. En la capítulo 2 analizamos y usamos algoritmos de reglas de decisión para encontrar hábitos de comportamiento. Esos hábitos los clusterizamos con un algoritmo llamado BarClust para poder analizar pautas de comportamiento en la interacción con nuestro sitio web. En la parte 3 encontramos 15 maravillosos segmentos de personas que tienen necesidades de información particular a la hora de interactuar con nuestro contenido, y el día de hoy vamos a utilizar técnicas de aprendizaje supervisado para analizar el Next Best Offer. Como analizamos en el capítulo número 2, el aprendizaje supervisado son aquellas técnicas de análisis en donde hay una variable que queremos predecir. Y eso es justamente el engagement. El engagement tiene dos caras, una cara cualitativa y una cara cuantitativa. La cara cuantitativa es el tiempo que la persona dura interactuando con nuestro contenido. Eso básicamente es el tiempo de lectura, se mide en minutos. Un mayor engagement es mayor tiempo de la persona interactuando con el contenido, pero no solamente es eso. El engagement también tiene una segunda cara, y es la cara de lo cualitativo, y es si la persona comparte o no con su red de amigos, con su red social, nuestro contenido. De manera tal que un contenido con altísimo engagement es aquel contenido que logra el mayor tiempo posible de interacción por parte de la audiencia y al mismo tiempo el resultado cualitativo de compartir. La gente comparte nuestro contenido. En ese orden de ideas, para el ejemplo del día de hoy vamos a estar utilizando un algoritmo que se llama Two-Stage. Two-Stage es una técnica de aprendizaje supervisado, es decir, queremos predecir algo, pero tiene una particularidad, y es que predice dos cosas al mismo tiempo, lo cualitativo y lo cuantitativo. Lo cualitativo es el hecho de que la persona comparta o no el contenido. Queremos ver qué predice el hecho de que la persona comparta o no el contenido. Y después queremos predecir el tiempo.
que la persona tarda o invierte en interactuar con el contenido. Básicamente, estas dos variables queremos predecir al mismo tiempo. ¿Y cómo lo va a hacer el sistema? Pues muy bien, para la parte cualitativa, que es el hecho de compartir o no, que es una variable binaria, lo que va a hacer el sistema es ajustar un árbol de decisión, que es una técnica de análisis, y para la parte cuantitativa, que es predecir el tiempo que la persona tardará interactuando con el contenido, el sistema ajustará una red neuronal. Eh, Al final vamos a interactuar con estos dos contenidos y vamos a hacer la predicción de cuánto tiempo la persona va a tardar, si la persona compartirá o no nuestro contenido y al mismo tiempo si la persona durará o no tiempo suficiente interactuando con este contenido. El día de hoy vamos a interactuar con dos herramientas, Enterprise Guide e Enterprise Miner. Son ambas de la suite de SaaS. ¿Por qué es importante la herramienta Enterprise Guide? Porque hay que trabajar mucho con los datos antes de poderlos pasar a una parte de minería. Tenemos entonces una tabla analítica de arranque en donde, como sabemos, tenemos el ID del visitante. El visitante se nos replica cuántas veces ha visitado nuestra página web con su respectiva fecha de visita y momento de visita. La secuencia de las acciones que realizó en la página web están en esta variable. El micrositio web que visitó lo tenemos en esta parte. Este micrositio lo tenemos dividido en la sección y el tipo de contenido. La sección puede ser opinión, deportes, educación, política, economía, tecnología, entre otras. Y el contenido puede ser video, galería, infografía, etc. Tenemos aquí el tiempo que la persona invirtió en este contenido, por ejemplo, y si produjo, es decir, dejó comentarios, le dio compartir, le dio like o le dio download al contenido. En este orden de ideas, este caso, el usuario número 1, el 1 de junio del 2017, como dentro de las acciones que realizó, la cuarta acción que realizó nuestra página web fue visitar la galería de absurdos y chistes de nuestra sección de absurdos. Tardó 1.23 minutos interactuando con este contenido, dejó un comentario, no le dio share, no le dio like, no le dio download. Esta información proviene de los logs de las páginas web y se nutre de Google Analytics, y con metodología Dataflow hicimos procesamiento de esta información, verificación de su calidad e integración de la misma. Lo que vamos a hacer entonces es un query con esta información en donde vamos a traer el ID del visitante. Esto es un simple arrastrar. Arrastramos el ID del visitante, arrastramos la sección del periódico digital que vio y vamos a traer básicamente el tiempo que invirtió interactuando con que ha interactuado con cada sección del periódico. Esto lo vamos a sumarizar como un promedio. Adicional a eso, vamos a construir un query con un case en donde le vamos a decir que si ha compartido más de 10 veces, vamos a decir que tiene engagement, de lo contrario no lo tiene. Este 10 básicamente es una regla de negocio, sin embargo hay técnicas analíticas para detectar si es 10 o no. Vamos a filtrar esto por todo lo que implica política, porque vamos a filtrar solamente, vamos a hacer el análisis para esta demostración con la sección de política del periódico. ¿Esto por qué? Pues porque podemos predecir también la interacción en engagement con educación, con la porción de salud, con la porción de entretenimiento, pero vamos a hacerlo con política, asumiendo básicamente las coyunturas noticiosas que tiene el país con todos los escándalos de corrupción, las alianzas entre los diferentes partidos políticos, las vísperas de elecciones, entre otras. Sería muy interesante predecir qué factores harían que la audiencia se enganchara con nuestro contenido político. Entonces vamos a hacer un análisis particular sobre política. Habiendo entendido esto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ejecutamos y eso nos va a dar una nueva tabla. Esta tabla tiene básicamente el ID de nuestro visitante, el tiempo que ha invertido en promedio trabajando con temas de política, interactuando con nuestro contenido de política, y si ha compartido o no. En este orden de ideas, por ejemplo, nuestro usuario 14, en promedio el último mes ha tardado cada interacción 1 minuto 46 segundos interactuando con nuestro contenido de política y tiende a compartir. Ha compartido más de 10 veces en el último mes. Vamos a transponer esta información para que nos quede de la siguiente manera. Y esta información, básicamente tenemos esta tablita que tenemos acá. Esta tablita la vamos a llamar básicamente nuestro proceso de transposición.
la vamos a llamar Content Next Best Offer 2 y la vamos a guardar en la librería demo. Y ya con este procesamiento de información que vamos a hacer acá, simplemente verificamos que corra correctamente, volvemos a correr todos los pasos y tenemos la tabla final con la cual vamos a trabajar. Estas dos son las variables que vamos a predecir con nuestro algoritmo TwoStage. Esta es la variable cuantitativa, esta es la variable cualitativa. La unión de estas dos variables es nuestra definición operacional de engagement. Recordemos que mayor engagement implica mayor tiempo de interacción con el contenido y una acción social como share and like. Y eso está en esta variable. Con este paso vamos a irnos entonces a nuestro Enterprise Miner y seguimos con toda la ruta que hemos venido construyendo a lo largo de este Business Knowledge Series. Vamos entonces a traer una nueva fuente de datos. Esta fuente de datos es una tabla SAS. Esa tabla SAS la tenemos ubicada en nuestra librería demo. Esto se llama Content Next Best Offer 2. Vamos a traerla. Esta tabla de datos, básicamente, aquí tenemos los metadatos. Cuántas variables tiene, cuántos casos tiene. Tenemos 908 usuarios recurrentes de la página web con 4 variables. Vamos a traer esta información rápidamente. Tenemos básicamente estas dos variables acá. El average of time spent, es decir, el tiempo promedio que ha invertido la persona en interactuar con el contenido, va a ser una variable objetivo. Vamos a poner como objetivo, es decir, queremos predecir eso, pero también queremos predecir si hace share and like, entonces la vamos a llamar también objetivo. El ID de la persona es la variable ID, que es básicamente el identificador único de nuestro usuario recurrente del sitio web. Y esta variable de acá, que es la fuente, básicamente le vamos a dar que es básicamente no la fuente, sino es el sitio, que es política, le vamos a dar rechazar porque sabemos que todo esto estamos prediciendo política. Entonces, en resumen, tenemos el ID del visitante, el tiempo que ha invertido en el último mes interactuando con contenido de política de nuestro sitio web y si ha compartido o no esta información con su red social. Esta información la vamos a importar como un dato bruto. Bruto es básicamente un rol que se le da a los datos. Los datos pueden tener diferentes roles dentro de SAS. Y los datos brutos nos da la flexibilidad de poder operar con la información en diferentes roles y eso lo vamos a ver más adelante. Muy bien, tenemos entonces que habíamos dejado nuestros segmentos hasta aquí. Estos segmentos técnicamente eran segmentos de comportamiento específicamente diseñados en función de las necesidades de información y de contenido de cada uno de nuestra audiencia. Y aquí tenemos nuestra información sobre Customer Next Best Offer. La vamos a traer acá. Lo que vamos a hacer con esta información básicamente es unir nuestra tabla cluster que contiene nuestros segmentos, que también contiene nuestros motivadores, nuestros indicadores de motivación y nuestros indicadores mismos de clustering, y vamos a generar un proceso de unificación de estos datos. Vamos a unir estos datos porque nos parece que necesitamos todas estas fuentes para la construcción de nuestro modelamiento. Vamos entonces a unir todo esto que tenemos acá. Vamos a mirar, vamos a hacer una unión 1 a 1 usando el ID como llave para unificar los datos. Es básicamente lo que vamos a estar haciendo acá. Le damos run. Este proceso lo que va a hacer es unir todo lo que hemos hecho en nuestro taller, en nuestra sesión 1 y en nuestra sesión 2 y 3, con la información sobre apetito político, sobre el engagement que hasta el momento ha generado con el consumidor la información de política. Vamos a seguir trabajando y operando. Este proceso puede tardar algunos segundos, básicamente porque estamos hablando de un proceso de muchos datos y muchas fuentes de información. Muy bien.
Después de haber unificado básicamente todas las fuentes de información, en donde teníamos las variables que definen el engagement político y también todo nuestro proceso analítico anterior, aquí tenemos una nueva tabla. Esta tabla contiene toda la información, básicamente de nuestro proceso analítico en el motor de Big Data Analytics que usaremos para generar publicidad programática e incrementar el engagement de nuestra página web del periódico que nos ha pedido trabajar con esto en este caso hipotético. Entonces tenemos básicamente el identificador del usuario único, cada uno de los usuarios, cada uno de los hábitos de consulta web, los 12.000 hábitos que encontramos con el algoritmo de reglas de decisión. Eh, Básicamente encontramos también al final los clusters de hábitos en cada uno de las personas, nuestros scores RFT motivacionales. Recordemos que es recencia, frecuencia y tiempo invertido en la consulta, lo que define la conducta motivada. Y al final vamos a tener el clúster, básicamente el clúster el clúster de necesidades de consumo de contenidos y aplicaciones que está aquí. Y finalmente tenemos las dos variables que definen el engagement sobre nuestro contenido político, que es el tiempo que la persona ha invertido consumiendo contenido en el último mes y si ha o no dado share en sus redes sociales a nuestro contenido, siendo 0 que no ha dado share y 1 que en efecto ha dado share. El primer paso dentro del modelamiento predictivo siguiendo y haciendo uso de la metodología SEMA es muestrear. Estos datos que tenemos acá debemos primero hacer un muestreo, es decir, debemos dividirlos en tres grupos, en tres tablitas diferentes. La tabla debe dividirse en una base de datos de entrenamiento, que vamos a partir la base en un 40%, en una base después de validación. En esta base de entrenamiento se hacen las primeras estimaciones y ecuaciones de predicción. En la fase de validación se estiman los errores de predicción y se corrigen, y en la fase de prueba se genera la versión final del modelo y se analiza si el modelo es o no es eficiente. Como tenemos una variable de clustering, es decir, encontramos unos segmentos de necesidades diferentes de consumo de contenidos y aplicaciones, esta técnica de muestreo no puede ser aleatoria simple, porque entonces no podríamos garantizar que cada una de estas tres bases de entrenamiento, validación y prueba tengan el mismo número un número homólogo de participantes de cada uno de los clústeres. Es por ello que aquí vamos a cambiar el algoritmo de muestreo y lo vamos a llamar muestreo estratificado. Pero antes de hacer esto, vamos a hacer un cambio básicamente aquí dentro de, vamos a hacer un cambio en las variables que estamos entrando para decirle al sistema por qué variable vamos a estratificar. Entonces vamos a invocar las variables que estamos trayendo y vamos a decirle que el cluster, vamos a buscar la variable cluster. Vamos a nuevamente aquí, vamos a pedirle que nos genere los datos. Vamos a buscar la variable cluster que generalmente, o segmento, que es la que se encuentra acá, le vamos a decir que esta es la variable de estratificación para que haga la estrategia de muestreo. Al ser un muestreo estratificado, vamos a tratar de garantizar que cada una de las bases, como decía hace un momento, de entrenamiento, de validación y de prueba, tengan un mismo número de personas de cada uno de los segmentos, y de esta forma el entrenamiento del modelo sea eficiente y revele en gran parte la realidad. Aquí vamos a dar ejecutar y esto nos va a permitir entonces partir nuestra base unificada con los ejercicios analíticos que hemos hecho en las 3 sesiones previas de detección de motivadores, detección de hábitos, en una base de entrenamiento, validación y prueba para iniciar nuestra fase de modelamiento. Aquí ya hemos terminado. Tenemos muchas variables, de todas maneras, si miramos por ejemplo en nuestra base, tenemos todas estas variables, tenemos los motivadores, tenemos las reglas, tenemos muchas variables como inputs. No todos estos inputs nos van a ayudar a predecir el engagement, que lo vamos a medir como el tiempo que la persona invierte interactuando con el contenido, y como aquí tenemos si comparte o no contenido.
aquí hay un error en este char. Noten que aquí me está diciendo que es una variable de intervalo, pero eso se debe a que importé mal los datos. Me voy a devolver un poco a estos datos que están acá y vamos a definir estas variables de mejor manera, porque esta variable de char, si bien es numérica, realmente tiene un comportamiento binario, porque es 1 si la persona compartió en redes sociales, 0 si no. Vamos a actualizar esto rápidamente. Vamos a actualizar estos metadatos rápidamente para que hagamos correctamente este proceso. Vamos a volver a unir los datos, pero corrigiendo el error que teníamos en la importación de las variables. Es importante tener en cuenta el tema de la teoría de la medición. Las variables deben invocarse con su rol y con su escala de medida adecuada, si son nominales, intervalares, ordinales, de razón. Es un tema importante a la hora de seleccionar las técnicas y los modelos de análisis. Muy bien, hemos hecho la partición y como tenemos y habíamos dicho que teníamos muchas variables, que es básicamente lo que tenemos acá, tenemos los motivadores, los hábitos, etcétera. Es muy importante en este momento poder trabajar de manera eficiente y reducir este número de variables para concentrarnos en aquellas que son relevantes. Es por eso que en la parte de exploración hay un algoritmo que tenemos dentro de SAS que se llama selección de variables. La selección de variables permite tomar las variables objetivo, que en este caso es la variable cualitativa y cuantitativa de engagement, y coge todas las variables que tenemos, que son los hábitos y los motivadores de consumo de contenido web, y vamos a trabajar en seleccionar aquellas que realmente terminan siendo en verdad importantes para el modelo. La selección de variables es importante en el principio de parsimonia, porque recordemos que no todo es relevante. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, que lo más importante es la regla número 3, la regla número 3, el hábito 3, el hábito 33, la motivación a consumir contenido de educación, la regla número 13, la motivación a consumir contenidos de opinión, deportes, mundo, la regla número 2 o el hábito número 2, el hábito 37 y así sucesivamente. Este es el orden de relevancia. El modelo lo va a seleccionar básicamente teniendo en cuenta interacciones R cuadrado, es decir, la correlación lineal que existe entre las variables. Note que aquí hay muchas variables que han sido rechazadas. Por ejemplo, la motivación al consumo de contenido de crónicas fue rechazado porque tiene un valor R cuadrado bastante bajito. Y así muchas variables fueron rechazadas. Esto nos va a permitir ser parsimónicos y concentrarnos en lo que realmente termina siendo importante. Vamos entonces a pasar a la fase de modelamiento. En modelamiento vamos a trabajar con nuestro algoritmo two-stage, porque recordemos que el proceso de engagement es un proceso que tiene dos caras, una cara cuantitativa y una cara cualitativa. La parte cuantitativa del engagement es el tiempo que la persona tarda interactuando con nuestro contenido, pero la parte cualitativa es si la persona comparte con su red de amigos y contactos o no el contenido que está mirando. Entonces vamos a mirar aquí la parte de two-stage y vamos a mirar un entrenamiento secuencial, es decir, que primero va a mirar la parte de la variable cuantitativa y después la variable cualitativa, es decir, primero va a hacer la predicción sobre el tiempo y después la predicción sobre el share and like dentro de redes sociales. Para la variable de tiempo, para la variable de share and like vamos a ajustar en este modelo un árbol de decisión, y para la variable de tiempo vamos a ajustar una red neuronal. La transferencia la vamos a trabajar por probabilidad. El modelo de regresión también lo vamos a trabajar básicamente de manera multicapar, el sesgo. Recordemos que es un ejercicio relevante trabajar en esto. La red neuronal puede ser de dos tipos, perceptrón multicapa o función de base radial. En este caso vamos a ajustar una función de base radial. Vamos a correr este primer modelo
a ver qué nos ayuda y qué nos arroja en la predicción. Recordemos que tu stage es, aquí nos está botando un error, vamos a ver qué pudo haber sido el error, vamos a ver, miremos rápidamente qué variables nos está importando. Tenemos dos variables objetivo, una variable cuantitativa que es el tiempo, está en intervalo, una variable cualitativa que es el comportamiento en shares and likes. Ambas variables están como objetivo, en esencia tendría que funcionar. Exploremos rápidamente estas variables. ¿Qué es lo que nos puede estar pasando? Miremos la variable share and like. Estamos en relativo buen orden. En teoría no tendría que haber mayor tema aquí. Vamos a hacer un proceso antes de la selección de variables y es, vamos a tratar de impugnarlo desde directamente la parte de entrenamiento, porque posiblemente lo que está encontrando el algoritmo es que hay muy pocas variables seleccionadas, pero sigue el algoritmo dándonos un proceso de bloqueo. Muy bien, veníamos trabajando entonces en nuestro algoritmo toStage y aquí tenemos el primer modelo. El primer modelo estamos haciendo un entrenamiento secuencial para la variable clase que es si comparte o no el contenido con su red social, vamos a ajustar un árbol de decisión. Y para la parte de la variable cuantitativa, que es el tiempo que invierte interactuando con el contenido, vamos a ajustar un modelo de regresión. Pero hay muchas formas de configurar este toStage, así que vamos a ponerle otra alternativa de modelamiento, y es que si bien para la parte cuantitativa vamos a ajustar para la parte cualitativa vamos a ajustar un árbol en el engagement, vamos para la parte cuantitativa a ajustar una red neuronal y vamos a darle correr a este modelo. Recordemos entonces que el objetivo en esto es predecir la siguiente mejor oferta de contenido político y entender a quién de nuestras audiencias le debemos hacer una oferta de contenido político. Miremos entonces los resultados de este segundo modelo. Este segundo modelo está ajustando un árbol de decisión que lo vamos a ver acá. La probabilidad de que la persona acepte un contenido político es del 59%, pero esa probabilidad puede subir al 70% siempre que muestre interés en contenido que contenga absurdos y chistes. La probabilidad también puede crecer inclusive un 74% si tiene interés en las columnas de opinión y si al mismo tiempo tiene un hábito 159. Recordemos que el hábito 159 era un hábito asociado a entrar a la página web viendo videos graciosos de absurdos y después pasar a la parte de información política. Y en este orden de ideas podríamos incrementar la adopción de contenido político hasta un 77,9%. Recordemos, basalmente la gente tiene una probabilidad de aceptar contenido político del 59%, pero si usamos absurdos, mejoramos nuestra columna de opinión y unimos videos de chistes con columna de opinión, podemos incrementar la probabilidad hasta un 77% de que la persona haga share and like sobre el contenido. Es decir, tenemos que usar chistes en la columna de opinión. Y partiendo del tiempo, que es el tiempo esperado, vamos a ajustar una red neuronal para tratar de mirar básicamente cuánto va a ser el tiempo de ajuste. Miremos entonces el ejercicio de tiempo de espera. Vamos a tratar de mirar los ajustes del tiempo de inversión, en donde tenemos básicamente que la persona puede estar interactuando máximo 1 minuto con el contenido predicho. Vamos a ver entonces, ajustamos dos modelos de toStage. El primer modelo, que es este modelo que tenemos acá, utilizó una regresión para la parte cuantitativa y un árbol para la parte cualitativa. Este modelo está analizando un modelo de toStage basado en la información asociada a
una red neuronal para la parte cualitativa y una red y un árbol de decisión para la parte cuantitativa. Aquí tenemos nuestro árbol de decisión y finalmente vamos a tener dos modelos. La pregunta aquí es ¿cuál de los dos modelos gana? Para eso vamos a tener que usar un Champion Challenger. Es un comparador de modelos. SAS nos va a ayudar entonces a comparar estos dos modelos para mirar cuál de las dos versiones vamos a usar. Y vamos a correr esto para así poder determinar cuál de los dos modelos gana y cuál de los dos modelos tiene mejor capacidad predictiva del engagement. Recordemos que el objetivo de esta tarea de predictiva es entender cómo mejorar e incrementar la adopción de contenido político dentro del website. Y aquí encontramos que el two-stage número 2 es el mejor modelo. Básicamente el criterio es el error. Tenemos un 14% de probabilidad de cometer error acá. Aquí tenemos algunos estadísticos que nos ayudan a observar el nivel de ajuste del modelo, en donde básicamente en la parte tenemos la base de entrenamiento, validación y prueba, y dentro de cada una de estas bases estamos tratando de mirar en azul el comportamiento del modelo y en rojo el comportamiento real. Logramos ver que son comportamientos bastante similares, lo que nos permite entender un poco que estamos haciendo una predicción correcta. El resultado de esto, miremos la exportación de esto para entender un poco cómo nos dio y entender un poco de qué manera vamos a estar trabajando nuestro contenido. Básicamente lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos al final de nuestra base de datos para cada uno de nuestros respondientes dos probabilidades. Básicamente la predicción. ¿Cuánto tiempo va a tardar en este caso tenemos el usuario número 1? El usuario número 1. Este usuario número 1 va a tener, va a estar, el modelo está prediciendo que va a tener básicamente un tiempo de interacción con el contenido de 1,61 minutos. Se estima que su siguiente interacción con contenido político será de 1 minuto con casi 2 minutos. Y vamos a predecir si sí interactúa o no. La probabilidad de que interactúe es del 42%, es una probabilidad baja. El cambio, el usuario número 2 tiene una probabilidad del 77% de interactuar con contenido político, y cuando interactúe con este contenido político vamos a poder esperar un engagement en tiempo de aproximadamente 1,46. En ese orden de ideas necesitamos mirar cuántas personas tienen una probabilidad alta, y esa probabilidad alta la vamos a mirar desde el ángulo de la variable cualitativa del engagement, que es lo que tenemos básicamente acá. La probabilidad de que haga engagement, aquí tenemos una amplia base de personas que pueden estar haciendo interacción con el contenido, y estos son los tiempos que se estiman la persona va a estar haciendo interacción con dicho contenido. Recordemos, miren que se espera que el contenido sea más o menos más allá de 1 minuto de interacción con contenido político. Si recordamos un poco el insight viene de analizar el árbol de decisión. En el árbol de decisión estamos observando que el contenido político tiene una probabilidad basal del 59% de ser adoptado, pero si este contenido está asociado a absurdos y chistes, incrementa la probabilidad en un 70%. Si adicional a eso está vinculado a las columnas de opinión de expertos, incrementan un 74%. Entonces notemos que para poder incrementar el engagement del contenido político necesitamos una set de interacciones que tengan que ver con el absurdo, el chiste y la opinión, para poder llegar a una interacción máxima del 77% de probabilidad de interacción con el contenido. Es así como hemos terminado nuestro video de hoy, entendiendo un poco, haciendo algunos recordatorios de qué es lo que vamos a estar, de lo que tratamos el día de hoy en este video. En este video partimos entonces de entender que en un modelo de minería de datos debemos partir los datos en entrenamiento, validación y prueba, hacer 3 versiones de la misma base de datos,
En la base de entrenamiento vamos a hacer los primeros cálculos matemáticos, en la segunda vamos a hacer todo lo que implica la validación del error y la medición de los errores de predicción, y en la tercera vamos a hacer la prueba final. Siempre tenemos que seleccionar las variables más importantes porque en el principio de parsimonia debemos lograr la mejor predicción posible con el menor número de recursos informacionales. Implementamos dos modelos de two-stage. El algoritmo de two-stage lo que hace es modelar y predecir dos resultados al mismo tiempo, un resultado cualitativo y un resultado cuantitativo. Y entendemos entonces que así es el engagement en un website. La parte cuantitativa es el tiempo que se demora la persona interactuando con el contenido, y la parte cualitativa es si la persona hace alguna acción social como share and like con sus redes sociales sobre el contenido. Entenderíamos entonces que un contenido con mayor engagement es aquel contenido que genera un mayor nivel de tiempo de inversión en la interacción y al mismo tiempo una mayor probabilidad de ser compartido. Entonces ToStage lo que va a hacer es que para la variable de tiempo va a ajustar, ya sea para la variable de tiempo, que es la variable cuantitativa, puede ajustar o un árbol o una regresión o una red neuronal, y para la variable cualitativa puede hacer exactamente lo mismo, ajustar un árbol de decisión, una red neuronal o una regresión. Lo que tenemos en este orden de ideas es que ajustamos dos modelos. En el primer modelo ajustamos una regresión y en el segundo ajustamos una red neuronal para predecir el tiempo de interacción con el contenido. Utilizamos un Champion Challenger para seleccionar el mejor de los dos modelos, y el Champion Challenger nos reveló que el modelo con mejor capacidad predictiva es el modelo número 2, es decir, el modelo que utilizó el tiempo, para predecir el tiempo, una red neuronal, un perceptrón multicapa puntualmente. Entendemos entonces importantísimo el tema de los insights. Los insights van a salir de la interpretación de este árbol de decisión, en donde analizamos que la probabilidad de que el contenido sea seleccionado es de un 59% el contenido político, pero esa probabilidad incrementa un 79 a 70% si esto va acompañado de absurdos, incrementa un 74% si va acompañado de la opinión de expertos, y si el hábito 159 está presente, incrementa en un 77,9%. Pero entonces recordemos que era este hábito 59. Este hábito lo sacamos en nuestro vídeo número 2 haciendo uso de reglas de decisión. Revisemos un poco entonces en qué consistía este atributo o esta regla o este hábito de consulta web. Esta regla consistía, la 159, aquí tenemos todas nuestras reglas, vamos a buscar las reglas número 159. La regla 159 era esta regla, en donde básicamente lo que estábamos diciendo es que es un hábito en donde las personas hacen dos comportamientos. En el 159 la persona ingresa a la galería de deportes y después pasa a la galería de educación. Es decir, es un hábito en donde la gente ingresa muy light a la página web consumiendo contenido de deportes y después pasa a la parte de educación para tener un consumo de contenido un poco más menos light y más enfocado en temas sociales. Entonces, si volvemos al árbol seleccionado en nuestro modelo de two-stage, estaríamos diciendo que básicamente para incrementar el tráfico en el contenido político, que actualmente tiene una probabilidad del 59%, si usamos chistes y absurdos podemos incrementar esa probabilidad de un 59 a un 70. Si adicional a eso utilizamos opinión de expertos, podemos incrementarla un 4 puntos más a un 74,8%, y adicional a eso, esto es más probable que ocurra esta adopción en aquellas personas que ingresan a la página web buscando contenido de deportes y de educación más que en cualquier otro hábito. Es básicamente el proceso que seguimos el día de hoy, porque la siguiente mejor oferta de contenido se tiene que basar en un modelo probabilístico para incrementar el engagement. Miramos entonces cuáles son las personas a las cuales deberíamos hacer esa campaña a través de publicidad programática y ofertarles contenido, y básicamente entendemos entonces que esos scores los vamos a tener para, por ejemplo, el usuario número 4, vamos a tenerlos hacia el final. Recordemos que el árbol de decisión nos dijo que la probabilidad basal era del 59%, entonces cualquier probabilidad por encima del 59% quiere decir que es altamente probable que la persona interactúe con el contenido, y aquí tenemos que el usuario número 4 tiene una probabilidad del 77% de interactuar con el contenido, de darle share and like al contenido.
por lo tanto es muy probable que lo haga y el tiempo que se predice va a estar interactuando con ese contenido va a ser aproximadamente en la predicción del tiempo de 1 minuto con 46 segundos. Tenemos entonces dos predicciones de engagement a partir del tiempo y de las acciones sociales que la gente haga con el contenido y aprendimos cómo incrementar tráfico a la página a partir de estos hallazgos. Muchas gracias por acompañarnos en esta demostración de Big Data. Como decimos en Cinetic, el Big Data es mejor mostrarlo que presumirlo y esperamos haberles motivado a iniciar una carrera analítica en Big Data. Feliz tarde.